este es el primer capítulo. Muy someramente la idea eje, la economía es un arte, el problema de cortoplacismo, de lo mediano plazo, de largo plazo también tiene un problema y sus efectos en la sociedad en conjunto. Muchas gracias, Larisa. Ya espero, me gustaría antes de seguir con el segundo que Lucas va a contar acerca del segundo capítulo, que levanten la mano provisoriamente, y no es por tomar lección, sino para saber en qué estado estamos, quienes han leído estos capítulos, quienes los han leído para saber eh, de qué forma vamos a tener una buena dinámica del grupo, nada más. Mientras Lucas va contando el segundo capítulo, aquellos que hayan leído estos dos capítulos, levanten la mano, por favor. Lucas, todo tuyo. Bien, perfecto. Bueno, yo les voy a comentar el capítulo 2. El capítulo 2 se llama Los beneficios de la destrucción. Es un nombre, bueno, que llama bastante la atención. Se llama así porque es un sofisma. Para los que no sepan, un sofisma es una mentira, un argumento falso que se presenta como verdadero. Entonces aquí Hazlitt se basa en la obra de Bastiat. La obra se llama Lo que se ve y lo que no se ve, y empieza con la historia que cuenta Bastiat dentro de lo que se ve y lo que no se ve, que se llama, es conocida popularmente como la falacia de la ventana rota. ¿En qué consiste este sofisma? Dice que nos imaginemos un malviviente que arroja una piedra contra la ventana de una panadería y la destruye. Él se imagina que la gente se reúne alrededor a ver lo que aconteció y dice con cara de mal disimulada satisfacción. ¿Por qué sería esta satisfacción? Porque dice que se ponen a hablar entre ellos y le ven el lado bueno. ¿Qué piensan? Piensan que el panadero va a tener que arreglar esa ventana y que les costará más o menos unos $50. Entonces piensan que ahora el cristalero va a tener trabajo. El panadero le va a dar los $50 para arreglar la ventana. En la lógica de esta gente, eh, el malviviente viene a ser una especie de filántropo. Y la verdad que tiene lógica lo que están pensando. ¿De qué vivirían los cristaleros si no se rompieran las ventanas? Pero acá viene lo que nos invita Hazlitt a hacer en el primer capítulo. Ver no solo los efectos sobre un sector de la economía, sino verlos también para el conjunto de la economía. Entonces Hazlitt nos plantea que imaginemos que tal vez el panadero iba a usar esos $50 para comprarse un nuevo traje. Se los iba a dar al sastre. Y en este caso, se va a privar de su nuevo traje, el a reponer la ventana. ¿Dónde está la falacia aquí? Que la gente solo ve lo que tiene ante sus ojos. Solo ve la ventana rota en la panadería. Entonces ve dos partes. Ve al panadero y al trabajo que va a tener el cristalero. Y se olvida de esta economía, de esta situación, hay una disminución de capital. O hay una privación de aumento de capital, digamos. Imaginemos que cuando la ventana es rota y la tienen que reponer, la economía en su conjunto tenía una ventana antes y tiene una ventana ahora. Si no se hubiese roto esa ventana, la economía en su conjunto tendría tanto la ventana como el traje. Entonces la demanda agregada de esta economía sería mayor y culpa de la destrucción es menor. La falacia es justamente pensar que hay algún beneficio por reactivar, digamos, al estilo keynesiano, la economía, porque también dicen que el cristalero luego va a gastar su dinero también en otras industrias y había una especie de reactivación. Pero en realidad, como podemos ver, hay una disminución del capital. Bueno, este sofisma, dice Hazlitt, que es persistente en la historia económica, y no sé si lo han escuchado en esta época, pero por lo menos entonces, en la época de Hazlitt, pensé que este libro es de 1946,
se hablaba de los beneficios de la guerra. Y él dice que en este caso, en el tema de la guerra, se confunde la necesidad con la demanda, que no es lo mismo necesidad y demanda. Y él cuando habla de demanda, yo creo que habla de la demanda agregada, digamos, del producto bruto de esa economía. ¿Qué pasa? La guerra genera destrucción, y esa destrucción genera necesidad, pero esa necesidad no implica que haya una demanda, es decir, un aumento del producto. Dice que se confunde también, este es un nuevo sofisma para él, la capacidad adquisitiva con la impresión de billetes. Ojo a esto, no sé si han escuchado un par de veces que el crecimiento se debe dar con cierta inflación. Bueno, creo que viene el caso aquí, porque dice que en las épocas de guerra hay mayor impresión de billetes, eso genera inflación y puede dar una falsa sensación de tener más ingresos, pero en realidad esta inflación genera un menor valor unitario de la moneda. Es decir, imprimimos más billetes, pero no hay una mayor demanda, como ya vimos, como vimos en el caso de la ventana rota, no hay una mayor demanda agregada de la economía. Entonces, si yo imprimo más billetes a igual producto, el valor unitario de cada billete es menor. ¿Sí? Miren en qué época él lo aclara y cómo parece que hoy no lo hemos aprendido. Entonces, la guerra no genera más demanda, la guerra sí genera una desviación de demanda, o imagínense la reconstrucción de Europa, por ejemplo, una desviación de demanda y un cambio del equilibrio industrial, porque ahora va a haber mayor industria de, no sé, de construcción de edificios, por ejemplo. Pero así como en el caso del panadero y del sastre, va a haber otras industrias que van a perder de producir. En conclusión, la demanda posbélica es menor a la demanda prebélica, insisto que damos demanda como demanda agregada, como el conjunto de los bienes de la economía. El producto prebélico es menor porque hay una destrucción de capital. Entonces, como conclusión nos dice que puede haber una ilusión de prosperidad porque haya mayores salarios, acuérdense la inflación que produce la emisión monetaria, puede haber una ilusión por causa de los salarios nominales que aumentan, pero al pensar que se puede alcanzar la prosperidad porque hay una demanda supletoria de bienes destruidos o bienes que no han sido creados por la guerra, es definitivamente un sofisma. En ese es el capítulo 2. No sé si quedó claro, tienen alguna duda, si quieren agregar algo. Perfecto, Lucas. Bueno, esperamos a aquellos que quieran hacer alguna pregunta, algún aporte, sacarse una duda, ver una interpretación diferente de lo que han leído, levanten la mano y tienen abierto el micrófono para hablar. Julio quiere hablar. Bueno, me llamo Julio César Duarte, me presento para los que están acá presentes. Y bueno, yo voy a estar acompañando también este grupo. Quería opinar un poco sobre lo que es la lección 1. Justamente lo que los economistas suelen hablar de una manera tan dulce y atractiva, hablando siempre sobre los efectos positivos que tiene, por ejemplo, las LELIC y los LEVAC, por ejemplo, como elementos de absorción del peso, disminuyendo la demanda de los dólares. Pero esto es como una visión a cortoplacista, es el ejemplo que está mencionado en la lección 1, que se ven los primeros efectos y el beneficio a un sector de la sociedad y no al resto de todo el sector. Por ejemplo, de esta manera, el Estado no genera una riqueza solamente dando un 80 o un 90% de interés con respecto a ese instrumento, sino que eso lo tiene que generar de algún lado, porque el Estado no, actualmente, por lo menos el argentino, no genera la riqueza a través del trabajo o la inversión. La imprime, y dado que la imprime, al principio sí, absorbe los pesos, pero después da mucho más peso, con lo cual se pueden comprar más dólares, y ahí se incrementa la demanda de los dólares, que era la intención inicial. A largo plazo termina siendo muy dañino, y solamente beneficia de golpe a un sector específico que es el que compra los instrumentos de las LELIC y los LEVAC.
A ver, bueno, no quiero decir mucho más porque no quiero expandirme mucho en este tema, pero bueno, por ahí viene dado un ejemplo que se me ocurrió y que quería compartirlos con ustedes. Darian ha levantado la mano hace un ratito No sé si para es darle la para palabra. hablar o para decir que ya había leído, Darien. Mateo también había Era levantado la porque ya mano. lo había leído, solamente es muy puntual lo que voy a aportar, que qué diferente sería el mundo si los economistas tuvieran tatuada esa frase con la que empieza Henry el libro, que es que el arte de la economía consiste en considerar los efectos más remotos de cualquier acto o política y no meramente sus consecuencias inmediatas, en calcular las repercusiones de tal política no solo sobre un grupo, sino sobre todos los sectores. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo quería agregar ahí del capítulo 1, quería preguntarles en realidad, al final del capítulo 1, el penúltimo párrafo, vuelve a mencionar la elección, ¿no? Esto de que hay que ver los efectos corto plazo y largo plazo, y no solo sobre un sector, sino sobre el total de la comunidad, y dice que a la gente le cuesta seguir este razonamiento. ¿Sí? La elección, la gente, como no es evidente, la gente no sigue este razonamiento. Entonces dice, los malos economistas aprovechan esta flaqueza, esta pereza intelectual, indicando a su público que los que dicen esto, miren cómo dice, se trata solo de clasicistas, de los laissez-faire, de los apologetas capitalistas, o cualquier otro término denigrante que surge efectos sobre el auditorio. Es decir, si uno refuta a estos malos economistas, surgen estos términos denigrantes. Hay dos términos denigrantes que se usan hoy, no sé si alguno le quiere decir. Si uno critica las políticas de este gobierno, ¿cómo te dicen? Neoliberal. Excelente. Neoliberal y hay uno más. ¿Alguien lo sabe? ¿O alguien lo recuerda? Todos lo van a saber. La extrema derecha. Antes se ve que en la época de Hassi te decían clasicista, te decían laissez-faire, hoy te dicen neoliberal, te dicen extrema derecha, por marcar los errores de las medidas económicas que toman todos estos gobiernos. Y también quería remarcar lo que siempre dice Milei, ¿no? Que, que las políticas keynesianas son funcionales a los políticos que viven de esto. Entonces, siempre van a querer ocultarte la elección y mostrarte los beneficios de ese corto plazo. Por ejemplo, eh, un ejemplo que a mí se me ocurre de economía, si alguno quiere agregar otro, Uber. ¿Qué pasa con Uber? A mí el gobierno me obliga a usar un servicio más caro si yo, y me prohíbe a mí comerciar libremente con el conductor de Uber para yo ir más barato a algún lugar. ¿Por qué? Y porque están viendo que quieren conservar, entre comillas, conservar el trabajo del taxista. Y esa es la falacia de lo que se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? Que yo, si pagaba menos en este viaje de taxi, el dinero que me sobraba lo iba a usar para otra cosa. Tal vez me iba a comprar una coca y ahora el kiosquero le dejé de comprar la coca porque gasté más en el taxi. Pero bueno, cualquier intendente viene, te prohíbe Uber, los manda en cana choferes y la gente no sabe reconocer la falacia. ¿Se les ocurre algún ejemplo parecido así de proteger la industria en detrimento de los consumidores? Ahí Mateo está levantando la mano, Lucas. Bueno, Mateo, Hola, buenas noches. buenas. Bueno, soy Mateo Bukovic, tengo 16 años y la verdad leí en este libro qué vigente están algunas de estas cosas que dice, ¿no? De cómo es mucho más fácil para un economista vender estas ideas a corto plazo, esta planificación a corto plazo, sobre todo en nuestro país, ¿no? El populismo que venimos teniendo hace años en nuestro país, lo vigente que está eso. Ujú. Sí, Estas medidas a economistas corto y plazo políticos, que sí, ¿no? te garantizan un ingreso, te garantizan un ingreso monetario mensual todos los meses, pero ¿a costo de qué? ¿Y en qué momento se va a acabar esto? Sí, o le garantizan, por ejemplo, en el ejemplo que yo te di recién, le garantizan la actividad del taxista.
pero yo soy más pobre Exacto. porque estoy pagando más por un servicio por el que podría pagar la mitad. Las tenés en la industria Ujú. y también ocurriendo eso, terminas pagando más servicio y terminas, incluso en el acto este, terminas gastando menos en otras cosas y terminan cortando ingresos que servirían para circular. Ujú. ¿Cuántos años dijiste que tenías, Mateo? 10 años, ¿16? sí, Felicitaciones. muchas gracias. Julio, ¿querías aportar algo? Sí, Mateo, cuando hables, alejate un poquito del teléfono porque si no retumba mucho para que se escuche más claro y quede bien grabado. Sí, querido Juan. Mira, yo una parte de la lección uno que a veces pasa un poco desapercibida porque el capítulo uno hace mucho hincapié sobre el bueno y el malo, pero también está un poco ahí, repite un par de veces, sobre el error contrario que puede producirse solamente en concentrarse en medidas económicas a largo plazo y que beneficia a todas las personas. Creo el capítulo 1, a la larga o a la corta, lo que busca no es solamente criticar al economista malo y hablar de uno bueno, sino hablar sobre el problema de visión que se puede tener en las medidas económicas. Que las medidas económicas no necesariamente tienen que ser a largo plazo, pero uno debe entender las consecuencias que se pueden producir a largo plazo, que uno no las debe desentender. Y que las medidas económicas no necesariamente deben beneficiar a todo el mundo, pero no debe ser a costa de otro grupo o otro sector y no tiene que olvidarse las consecuencias. No debe pasar inadvertida si esto tiene una consecuencia, un impacto en otro grupo o sector de la sociedad. Acá creo que el capítulo lo que quiere destacar a la larga, que se necesita una cuestión de visión, que es importante destacarla, que no es un extremo u otro, no es si cortoplacista un sector de la sociedad. Yo creo que se puede hacer medidas a corto plazo que beneficien un sector de la sociedad, pero sin perjuicio de otro. Acá el tema critica al mal economista que a través de la demagogia busca un proyecto a corto plazo que hace un beneficio a un sector de la sociedad, castiga a otro y a largo plazo también castiga. Pero también existen medidas económicas a corto plazo que pueden hacer un beneficio a un sector de la sociedad sin consecuencia a otro y sin consecuencia a largo plazo. Eso es todo. Lara, ¿querías decir algo? Edgardo creo que está en hablante también. Sí, me pusieron ahí. Buenas tardes a todos. Bueno, Un gusto. Soy nuevo acá en el grupo, pero ya tengo unos cuantos años encima. Los estaba escuchando porque, bueno, yo mi formación en economía, más allá de lo que vi en la facultad, imagínense en que fue muy poco, más que algo de economía y algo de 2 años nada más, muy poquito. Así que, bueno, costos y economía y se acabó. Economía 1 y 2 y costos, y se acabó en toda la pequeña formación académica que tengo. Pero sí he leído y, bueno, me he tratado de formar, porque cuando uno le gusta las ideas, le gusta compartir y lucha por ideales, tiene que informarse primero. ¿Se la escucha bien? sí, perfecto. Así que bueno, yo soy docente acá en la provincia de Buenos Aires, soy técnico químico y profesor de química. Estudié ingeniería, pero unos años nada más. No me recibí, ingeniería química. Y he militado de joven en la UCD. Cuando la UCD empezó a hacer mala palabra, bueno, estuve un tiempo en el Partido Federal y después dejé de militar porque vi cosas que no me gustaron y me sentí muy mal. Y hoy con ganas de reverdecer de las ideas liberales, libertarias, liberales, bueno, es un gran río donde confluyen diferentes pensamientos, pero por lo menos siempre de este lado, del lado que uno pondera, que la libertad, y en lo que estamos hablando, que se refiere más a temas económicos, estaba pensando para mí que si bien están acá con Hazlitt,
y este primer capítulo, que yo lo acabo de bajar, no lo había leído, lo había así sentido nombrar, pero no lo había leído personalmente. Me estaba acordando de algunas cosas que pasan en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano bonaerense, ¿no? Cómo el emprendedor, la libre empresa, puede más que cualquier burócrata. Y me acordaba de lo que pasa, por ejemplo, en Cava y en el Gran Buenos Aires. En Cava, por ejemplo, la Avenida Avellaneda, donde tenés puestitos de gente que vende en la calle sin ningún control, más que, obviamente, algún vuelto al comisario de turno o a alguien para poder trabajar libremente, y hay quienes no pagan nada y viven escapando de la policía. Vos los ves que cuando llegan los controles salen corriendo con su mercadería. Eh, la opresión del Estado, ¿no? Cuando el Estado te presiona y te quiere cobrar. Y otro gran tema es la salada, ¿no? Cuando empezó, después hoy ya es un imperio con arreglos más que mafiosos. Pero cuando empezó, por lo menos, fue la libre empresa, ¿no? El lugar donde se podía hacer transacciones y el Estado no intervenía, ni cobraba impuestos, ni... por un lado, bueno, ¿no? Cómo se puede, cómo es la economía informal y cómo los diferentes agentes, por qué hoy Argentina tiene esta economía informal tan grande, ¿sí? Y es porque, bueno, las garras del Estado son insaciables, son tan insaciables que asfixian, y si hoy tenés un negocio legal, es inviable. Entonces hoy sabemos que lamentablemente cualquier persona que tenga un negocio o un comercio va a tener que entrar en la ilegalidad, quiera o no quiera, para poder subsistir, porque no va a poder declarar el 100% de sus ingresos, porque si no, pones un comercio para darle de comer al Estado, porque cada 100 pesos que recaudás pagás 106 pesos de impuestos. Eso es inviable en cualquier lugar del mundo. Nadie pone un comercio para pagarle al Estado. Nada, una reflexión pequeña, nada más. Gracias por invitarme y aquí estamos. Gracias, Edgardo. Rogelio, ¿querés decir algo? Larisa, Rogelio. querías hablar recién. Sí, me parece muy importante para el encuentro del día de hoy y los próximos encuentros que podamos anclar la lectura de este libro y de los que siguen en la realidad económica argentina, política económica argentina. Recién Mateo, que se me fue recién, dijo algo muy importante: las medidas cortoplacistas son aquellas que nosotros conocemos como populistas, como clientelistas. Es muy importante porque tienen en cuenta a corto plazo las consecuencias para un conjunto de la sociedad. Y eso se extiende a buena parte de Latinoamérica, si no a Occidente. El problema, y también quería plantear que no hace el autor, o yo entiendo que el autor no hace un juicio de valor respecto de medidas de corto plazo, de mediano plazo o de largo plazo. ¿Cuál se prefiere? No, ninguna. El problema es tener en cuenta solo una. Lo dice con este adverbio: los malos economistas solo ven las medidas a determinado plazo. Y esto tiene como correlato beneficiar a un sector de la sociedad y perjudicar a otro muy importante. Entonces, eso, solo eso respecto de la política económica argentina actual. Gracias, Lari. Darian. Sí, primero, yo creo que en el ejemplo argentino, creo que en cada una de los 23 sofismas que dice, que argumenta Henry Hazlitt, tenemos un ejemplo para cada uno acá en Argentina, ¿no? Y después, como más que todo, es como una pregunta, afirmación, es que no creen que hay no sé si un sistema, pero
gente demasiado puntualizada, digamos, o que hay un interés para que estos sofismas se sigan manteniendo académicamente. Académicamente y en la cultura de las sociedades, porque hay realmente gente, hay ciertos círculos de gente beneficiada siempre a través de esta ignorancia, ¿no? En cada uno de estos sofismas que relata Henry. Sí, absolutamente, absolutamente. Creo que es lo que Milei Eh, plantea como la casta sí, política. en lo personal creo, Darían, con lo que estás diciendo que sí, que el tema es que logran beneficios al tomar una fracción y elegir ellos la fracción, poniendo en palabras dulces el por qué le tienen que dar un beneficio a esa gente, encerrándolos en palabras como solidaridad y empatía y esas cosas, terminan, terminan sacando réditos ellos y por eso lo hacen. No tanto por el interés de ese grupo, sino porque utilizan a ese grupo para el interés propio. Hay dos cositas que me gustaría reflexionar sobre lo que se ha leído en los dos primeros capítulos. Primero, el tema del corto plazo, que Huxley lo relaciona con el mercantilismo, que dice que está muy cerca del mercantilismo ese tipo este, de, de política a corto plazo, que en Argentina lo vemos con el cierre de importaciones, por ejemplo. Eso es una forma de mercantilismo que es actual y con eso se dice que se favorece la industria nacional y en realidad es una forma de mercantilismo y una forma de cortoplacista. Y lo otro, tengo una visión un poco diferente de lo que quiere decir con demanda, de la que tiene Lucas. Yo creo que demanda habla de la necesidad, pero con poder de compra. O sea bien dice Alberto Venegas Lynch siempre que las necesidades son infinitas y la capacidad de producción es muy limitada. Entonces la demanda es cuando yo, porque ofrezco, logro tener un capital que me permite ser demanda. O sea, yo puedo tener hoy una necesidad de tener un jumbo, pero no tengo una oferta suficiente para generar capital como para transformarme en una demanda de jumbos. Puedo tener la necesidad, pero no tengo la demanda, no soy demanda. Entonces, por eso él dice de que uno se genera o uno es oferta para poder ser demanda. O sea, yo ofrezco y vendo quesos y vendo muchos quesos porque necesito comprar pan. Y para poder comprar pan, para poder ser demanda de pan, tengo que ser oferta de algo que me genere ese capital. Y hace que la gente por ahí confunda lo que es el dinero con el poder adquisitivo. ¿Se me escucha? Perfecto. Sí, sí, Lucas, se te ¿Sí escucha. se me escucha? Ah, bien, bien. Sí, No, por sí, sí, eso, sí. yo lo que decía de la demanda es que él dice que hay una desviación de demanda, pero no hay un aumento. ¿Qué significa? Yo lo traigo a Lucas, términos si que he estás visto hablando, ahora yo no te escucho, no sé el resto. Sí, se escucha Sí, se te bien. escucha bien, Lucas. Yo Sí, sí. sí, Ah, re bien, bien. Re bien, 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 bien. estabas distinguiendo el concepto de demanda y de desvío de demanda. Claro, claro, que él Desvío de dice demanda, sí. que en la guerra hay una desviación de demanda, pero no hay un aumento de ella. Por eso de ahí mi conclusión es que se habla del crecimiento del producto, o sea, una capitalización. Eh, por eso lo quise traer a lo que yo entiendo como demanda agregada. Pero es verdad lo que dice también Rogelio, que dice que la oferta es una contraposición, ¿no? La misma cara es otra cara de lo mismo. Vos tenés que ofrecer para poder demandar. Pero bueno, como menciona mucho la palabra demanda, yo quería diferenciar lo que es que haya un desvío de demanda, un desequilibrio de la industria, es decir, como pasó de que en vez del el panadero poder comprarse el traje, tuvo que desviar hacia el cristal. También quería mencionar que no hubo un aumento de demanda porque el conjunto de la economía, en vez de tener la ventana y el traje, solo tiene la ventana. Por eso digo que hay una disminución del potencial del producto. Y bueno, otra cosa que quería agregar era típico caso
de los políticos que se cuidan y te tiran un sofisma, es la famosa conservación del trabajo, que yo lo veo muy, muy evidente en el caso de Aerolíneas Argentinas. Quieren acabar con la competencia en pos del trabajo nacional y la aerolínea de bandera. ¿Y qué hace? Que uno viaje menos, viaje más caro y eh, eso disminuye las posibilidades de consumo nuestro. Por ende, es una economía menos capitalizada porque nos impide invertir en otras industrias. Yo podría viajar más barato y usar el dinero sobrante en otras cosas. Para mí, Aerolíneas Argentinas es el típico sofisma argentino de la actualidad, que preguntaba el otro día, perdón, hace un ratito preguntaba Darien. ¿En pos de qué? Eso, De los sindicalistas y los políticos, ¿no? pero eso tendrá que ver con la propensión marginal al consumo y al ahorro. Sí, 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 perfecto, pero es la falacia de lo que no se ve. Ellos dicen, mira, esta aerolínea pobre va a desaparecer, pero ¿qué es lo que no estás viendo? Que yo soy el panadero que me privé del SAT, me privé de mi traje. Yo Bueno, como pero lo que consumidor de pasa, aerolíneas, ¿no? no, yo te entiendo perfectamente. Yo no quería entrar en temas así, pero por eso me quería quedar con cosas un poco más pequeñas. Pero si vamos al plano general y más técnico, este, lo que pienso que, bueno, no te olvides que todo esto depende de política y de política donde están los políticos. Y los políticos que tenemos, que son populistas por algo, porque han hecho grandes negocios, ¿sí? Y bueno, y hoy muchas empresas y conglomerados para sobrevivir tuvieron que hacer negocios con esos políticos. No quiero dar nombres, pero si me piden Rollo, Hermequian, Vila Manzano, y demás grupitos, que Fortabat, yo conozco bien el tema Fortabat en Lobarría, y muchos otros. Sí, sí, Entonces, absolutamente, absolutamente. entonces, Pasa que cuando uno yendo al habla libro, de este tipo, tenemos que hablar entonces, porque esto hace unos 15 años atrás fue un desarrollo que sacó un premio que dio Clarín sobre, me pareció interesante el artículo, hace unos 18 años atrás, un poquito más. Porque ellos hicieron un concurso sobre qué pasaba con toda una hipótesis sobre la corrupción en Argentina. Y yo había presentado un escrito sobre la corrupción que para mí la corrupción era estructural. ¿Y por qué era estructural? Y porque está todo dado para que todas las relaciones de poder, eh, vos no tenés gente que renueve la política. Si vos te fijás, de la democracia esta parte hay gente que jamás trabajó en el ámbito privado, familias enteras, ¿sí? Y que siguen en el poder. Y provincia de Buenos Aires no te puedo contar lo que es. Eh, las cosas que yo veo en la provincia de Buenos Aires son inauditas. En cualquier otro país del mundo habría familias enteras en la cárcel. Pero bueno, estamos en Argentina donde, viste, a vos te matan un familiar y el asesino tiene un abogado defensor y vos no podés, si sos humilde a una familia, jamás vas a tener justicia porque no tenés un abogado patrocinante. Entonces, ya desde el acceso a la justicia, sí, porque ya tenés que hablar entonces de los tres poderes del Estado, el poder legislativo, el judicial, ¿no? Y el ejecutivo. Y si no tenés acceso a ninguno de los tres, y es el más importante, sin lugar a dudas, la justicia, porque el Estado no somos todos, el Estado, sí, como lo define Max Weber, ¿no? Son otros. Por eso necesitamos leyes que nos protejan contra el señor poderoso, contra el Estado. Y bueno, entonces, desde la economía podés hacer muy, muy poco si no tenés, digamos, primero ordenado un poco el tema político, ¿no? Es una apreciación nada más. sí, sí, totalmente, y coincido, a ver, la corrupción es un cáncer que nos ataca por todos lados, y no sé, creo que Haslett no lo plantea específicamente acá, pero yo lo que voy es que por más que haya un Lo negociado, que, por lo ejemplo, que con pasa aerolíneas, que cuando él escribe esto, cuando escribe,
¿qué pasaba? En el 40, Hazlitt, bueno, él viene desde antes escribiendo, viene ya de la década del 30, pero lo que pasa que lo que él vivió fue el auge, bueno, no te olvides que viene el tema de la ley seca en Estados Unidos, Al Capone en Chicago, estaban las familias mafiosas de Nueva York que son... entonces, el tipo vivió eso también y escribió eso en los diarios. Entonces, no escribía solamente de economía. Sí, Con- pero te decía que yo entiendo lo de la corrupción, pero un poco para centrarlo en el tema del libro, yo lo sí, que en estos casos, por más que la corrupción es un tema absolutamente central, los políticos pueden hacer este tipo de cosas eh, como los negocios de aerolíneas o prohibirte viajar en Uber, porque detrás hay un sofisma, porque detrás hay un economista, o en este caso un político, que sí, te son las tira esas falacias. verdades a medias y Sí, la sí, sí, gente lo son esas acepta. falacias que se instalan con el tiempo, que nadie sabe después quiénes son los que la produjeron, sí, como la famosa mentira del derrame, que no existe en ningún lado, y te Sí, dicen sí, tal cual. porque lo primero que te dicen es sí, porque los liberales piensan, los neoliberales, y yo cuando escucho Sí, eso, digo, cuánta ignorancia, ¿no? Porque están repitiendo cosas que ni saben lo que están repitiendo. O sea, el problema también es un problema educativo, de formación. Por eso te decía, o hoy comentaba, que me parece muy importante la formación, ¿no? Porque totalmente, totalmente. no podés hablar de cosas que no sabés. ¿Sí? Por ejemplo, yo tenía un amigo que lamentablemente falleció, que era un docente de historia, y claro, yo de historia no le podía discutir, porque le digo, mirá, yo te digo lo que yo sé de historia, pero ¿sabés qué? Yo me formé con autores como Ibáñez, leí algo de Rojo, leí algo de algunos autores, pero no soy un especialista. Háblame de química que yo te puedo rebatir cualquier cosa, pero hay temas que tenés que saber mucho para poder opinar, pero tenés que saber mucho de verdad. Ujú. Este, no podés quedarte con un autor, con dos, con tres. Y en economía pasa un poco esto, ¿no? Que la gente común, la gente normal, quiere estar con su familia, quiere disfrutar de sus afectos, y como que no, la economía es muy difícil, es para la economía es para los economistas, la química para los químicos, o sea, todo Disculpen la delimita. interrupción, Sí, pero estamos por cumplir el horario perdón. y para poder ir cerrando, pero discúlpame que te interrumpa. No, Si porque me quieren, interesó muchísimo lo que cada uno aportó, disculpen. no, no hay problema. Es No, un gusto perfecto. escuchar. Se Sí, nota que sabes bastante. Julio, sí, para cerrar esto que decía Edgardo, eh, quiero resaltar lo que decía Hazlitt acá al final del primer capítulo. Dice, los malos economistas, yo le diría los malos políticos, se aprovechan de la pereza intelectual del público. Entonces, Exactamente. por eso hacemos este club de lectura, para que, por ejemplo, Quiero veamos iniciar. acá 23 sofismas en los que podemos ayudar a no caer a la gente en el futuro. Buenísimo. Darian, vamos cerrando. Si quieres agregar algo, vi que levantaste la mano. Sí, algo cortito, que ahí Hazlitt dice que no existe una nación, y yo creo que hasta el día de hoy no existe una nación en la cual no se aplique alguno de estos 23 sofismas como un ideal o como una creencia para mentirle a las personas, digamos, y que al final yo creo que este libro es muy fácil, digamos, para Ah, cualquier, hasta para un nivel secundario básico, y es muy importante porque lo podría resumir gráficamente como que el Estado es el que te quiebra las piernas y después te regala las muletas. sí, claro. Buenísimo. Perdón, antes de darle la palabra a Rogelio para cerrar, ¿cómo se nota que Darian estuvo en el Club de Lectura de 2020? Así que, felicitaciones. Roger, ¿querés decir algo y vamos cerrando? Así no nos extendemos más de una Sí, hora. no, nada. Te dejo el cierre de que es tu hijo, así que es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Entonces,
Les agradezco haber participado. Esto queda grabado, si les interesó, si lo quieren pasar a algún amigo, che, mírate estos 2 primeros capítulos de Hazlitt. La idea es hacerlo todos los jueves 19:30. También es muy probable que lo subamos a un podcast, donde lo van a poder ver escuchar en cualquier momento. Y va a ser todos los jueves, salvo que haya algún evento. Por ejemplo, el jueves que viene tenemos la presentación del libro de Álvaro Sicarelli. El jueves que viene no vamos a estar, el siguiente sí. Vamos a ver capítulos 3, 4 y 5. ¿Sí? Así que extiendan la invitación y muchas gracias por participar. Yo les puedo extender una invitación. Yo acá tengo un amigo que tiene una radio acá en San Fernando, y si tienen así capítulos cortitos donde se pueda aportar algo, podríamos llegar a hablarlo. Bueno, perfecto, hablemos por privado. Ok. Bueno, muchas gracias a todos, lo esperamos los próximos eventos. Abrazo. Buenas Fuerte noches, abrazo. gracias.